6. Los espacios naturales protegidos, José Luis García Rallego, Manuel Antonio Serrano de la Cruz Santos Olmo. Castilla-La Mancha posee, en el contexto de la península ibérica, un espacio geográfico relativamente extenso, 79.230 kilómetros 2, y se conjugan en él ámbitos naturales heterogéneos, que hacen de esta comunidad un territorio de notables valores ambientales. En la parte suroeste de Castilla-La Mancha, Toledo y Ciudad Real, se desarrollan las sierras y valles apalachenses del Zócalo Paleozoico. Estos relieves albergan densos bosques de fagáceas y matorrales mediterráneos silícolas con originales enclaves hidrófilos, como los trampales o bonales. En el sector centro-oriental de esta parte, el volcanismo del Campo de Calatrava añade nuevos y originales valores geomorfológicos y biogeográficos. En el noreste y sureste de Castilla-La Mancha, Guadalajara, Cuenca y Albacete, destacan las montañas y altiplanicies calizas, de edad alpina, de los sistemas ibérico y béticos respectivamente, en donde predominan espectaculares modelados kársticos, travertínicos y fluviales. Las formaciones forestales de coníferas, pinares y sabinares, son mayoritarias en estos paisajes, aun cuando no falten las quercíneas. En el interior de CLM, mucho más deforestado que las dos partes anteriores, predominan las llanuras o depresiones en las que las manifestaciones lacustres y fluviales, humedales, cobran una singular importancia y constituyen el hábitat de numerosos tipos de vegetación y fauna. La comunidad autónoma, aunque se incorporó de forma algo tardía a la tarea de la protección de estos espacios naturales, ha realizado en los últimos años un esfuerzo considerable en ese sentido, presentándose en la actualidad un panorama bastante interesante en este campo. En materia de conservación de la naturaleza, las transferencias a la comunidad autónoma se efectuaron en 1984, Consejería de Agricultura, pero es en los años 90 cuando la denominada, ya en esta época, Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, 1993, comienza realmente un trabajo intenso y sistemático. Pueden destacarse varios hitos en esta evolución. La promulgación de la Ley de Conservación de Suelos y Protección de Cubiertas Vegetales, 1988, y su reglamento, 1990, la formación del Consejo Asesor de Medio Ambiente, 1994, la elaboración del Plan de Conservación del Medio Natural de Castilla-La Mancha, 1994, y especialmente la promulgación de la Ley de Conservación de la Naturaleza, 1999. En lo que se refiere a espacios naturales concretos resaltan por un lado, la declaración de Cabañeros como Parque Natural, 1988, y la propuesta, 1995, al Gobierno Central y a las Cortes Españolas como Parque Nacional, aprobándose como tal a finales de 1995. Y por otro, la declaración de las Hoces del Cabriel como Reserva Natural, 1995. Estos dos casos, además, resultaron especialmente llamativos por la problemática y controversia social y política en la que estuvieron envueltos. 6.2. Los espacios naturales protegidos. Cuando Castilla-La Mancha recibió las competencias en materia ambiental en los años 80, existen en su territorio un parque nacional, las Tablas de Daimiel, 1973, que sigue siendo gestionado en esa época únicamente por el Estado, Icona, y dos parques naturales, el Hayedo de Pejera Negra, 1978, y las Lagunas de Ruidera, 1979, que son administrados a partir de 1984 por la comunidad autónoma. Desde entonces se ha ido procediendo al estudio y protección de diversos espacios naturales, sobre todo a raíz de la Ley 9/1999, de conservación de la naturaleza. Esta ley establece dentro de los espacios naturales protegidos bajo la jurisdicción de la comunidad autónoma las siguientes figuras: parques naturales, reservas naturales, microreservas, reservas fluviales, monumentos naturales, paisajes protegidos y parajes naturales. 26.6.2.1. Los parques nacionales. Castilla-La Mancha, con dos parques nacionales, las Tablas de Daimiel y Cabañeros, es la comunidad autónoma que más espacios protegidos de este nivel tiene, después de Canarias e igualada con Andalucía. Y ambos están ubicados, figura 6.1, mayoritariamente en la provincia de Ciudad Real. Cabañeros se introduce también en Toledo. Teniendo en cuenta la azarosa historia que, en muchos casos, convierte un espacio en parque nacional, esto solo significa que nuestro territorio posee ámbitos naturales de alto valor que han sido oficialmente reconocidos como tales. Los parques quedaron definidos dentro del ámbito nacional en la Ley 4/1989 de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, como áreas naturales, poco transformadas por la ocupación o explotación humana, que en razón a la belleza de sus paisajes, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, posean unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente. La Ley 40/1997, que completa y modifica la anterior, agrega: son parques nacionales aquellos espacios naturales de alto valor ecológico y cultural, que siendo susceptibles de ser declarados parques, se declare su conservación de interés general de la nación. Este interés se apreciará en razón de que el espacio sea representativo del patrimonio natural y de que incluya alguno de los principales sistemas naturales españoles. Las Tablas de Daimiel fue el primer parque declarado, 1973, en el territorio de Castilla-La Mancha y constituye uno de los humedales interiores más importantes de España. Comprende parte de los términos municipales de Daimiel y Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real, y su superficie actual es de 1928 hectáreas. Las tablas se asientan, entre 600 y 650 m de altitud, sobre la llanura manchega, cuenca sedimentaria originada en el Terciario y rellena al final de este período y comienzos del Cuaternario por materiales calizos y margosos.
El origen de las tablas está en la confluencia de ríos cuyas aguas poseen distintas características, tanto dulces, Guadiana y Azuer, como salobres, Jiguela y Záncara. Esta convergencia de aguas de distinta naturaleza otorgaba a las tablas una parte importante de su originalidad, y la vegetación desarrollada en este espacio comparte también estos caracteres mixtos. Se trata básicamente de formaciones vegetales ribereñas y palustres, ligadas a la particular humedad de los encharcados suelos daimieleños. Por un lado, pueden mencionarse las formaciones arbóreas de tarayes instalados sobre suelos algo salinos en las áreas de tierra firme y los masegares que destacan paisajísticamente y que tienen en las tablas uno de los mayores exponentes de este tipo de vegetación. La masiega alterna con otras plantas habituales en estos medios anfibios como el carrizo y la enea en función de la salinidad y de la humedad de los suelos. Finalmente, hay que mencionar la vegetación propiamente acuática, que tanta trascendencia tiene en la alimentación de algunas especies de la avifauna. Pueden destacarse las llamadas coloquialmente ovas, que forman las praderas o céspedes subacuáticos. Con todo, es sin duda la riqueza, variedad y abundancia de la avifauna la que otorgan un papel sobresaliente a las tablas de Daimiel. Organizando las aves por géneros o grupos, en las tablas pueden verse, por un lado, somormujos y zampullines, chico y cuellinegro; por otro, martinetes, garzas, garcillas y garcetas, cigüeñas, blanca y negra, y sobre todo, anátidas. En este grupo han de señalarse entre otras muchas, azulón, cerceta, ana de rabudo, porrón común y moñudo, ana de friso, pato cuchara, pato colorado, olla de agua, focha, etc. Asimismo existen otras especies animales de gran relevancia como algunas rapaces, aguilucho lagunero, o mamíferos, nutria. Los graves problemas que tiene planteados en los últimos tiempos las tablas de Daimiel son de sobra conocidos. En los años 80, vertiginoso ascenso de la superficie regada y por tanto de las extracciones del acuífero 23, comportaron un descenso del manto subterráneo de agua hasta unos límites desconocidos en toda la historia. Además, dado que no afloran aguas del acuífero, más bien se infiltran, ni llegan procedentes de los ojos del Guadiana ni del río Azuer, cuyas aguas se represaron, se han producido algunos cambios en la composición de las mismas. Al ser las principales aportaciones las del río Jiguela, las aguas de las tablas han comenzado un proceso de incremento de su contenido en sales, lo cual está repercutiendo en el desarrollo de ciertas plantas. El Parque Nacional de Cabañeros es un fragmento de 40.000 hectáreas de los Montes de Toledo centro-occidentales, situado en la provincia de Ciudad Real, términos municipales de Alcoba, Horcajo de los Montes, Retuerta del Buyaque y Navas de Escena, y en menor medida en la de Toledo, Montanar y los Navalucillos. Fue declarado parque natural en 1988 sobre una superficie de 25.615 hectáreas, por el gobierno autonómico, tras una de las movilizaciones ciudadanas, ecologistas y políticas más controvertida y larga que se han protagonizado en las últimas décadas en Castilla-La Mancha. El territorio que ocupaba el parque natural se amplió hasta las 40.000 hectáreas en la declaración de parque nacional que se produjo a finales de 1995. Desde el punto de vista de su relieve, Cabañeros como el resto de los Montes de Toledo, constituye un espacio representativo de lo que en geomorfología se denomina relieve apalachense. En este tipo de morfología alternan sierras y macizos elaborados sobre rocas duras como las cuarcitas, con depresiones y valles tallados sobre roquedos menos resistentes como las pizarras. Esta configuración de montaña media, 400 m de altitud, ha sido suficiente para influir en el clima y elevar los totales pluviométricos hasta 600 o incluso 700 milímetros anuales de media. Esto convierte a Cabañeros y a los Montes de Toledo en un territorio más húmedo que algunos de los espacios que lo rodean, como La Mancha, el Valle del Tajo o el Campo de Calatrava. La vegetación que se adapta a estos territorios responde a las características del medio, tanto naturales como antrópicas, y se encuentra en un estado de conservación relativamente bueno. Tal vez sea el monte esclerófilo perennifolio, compuesto de encinas y alcornoques y los matorrales acompañantes, jaras, brezos, madroños, etc. Lo más representativo de la cubierta vegetal, aunque en determinados sectores también prosperan elementos arbóreos marcescentes o semicaducifolios como el quejigo y el roble, que precisan ya de unas precipitaciones más importantes. En condiciones aún mayores de humedad, en riberas fluviales, trampales o simplemente sitios encharcados habitan formaciones vegetales singulares como abedulares, aliseras o comunidades de mirtos de Brabante y rezos de turberas, en donde pueden verse curiosas plantas carnívoras como pingícolas o atrapamoscas, droseras, en las cercanías de los tapices mustinales propios de estos ambientes. Los valores faunísticos de Cabañeros son considerables, siendo lógicamente las aves y los mamíferos los grupos más conocidos. El buitre negro, con una de las poblaciones más importantes de España, el águila imperial, el águila real, la cigüeña negra, etc. Son algunos de los múltiples ejemplos de avifauna destacada. Entre los mamíferos, además de ciervos, corzos, jabalíes y otras especies cinegéticas, algunas de las cuales pueden verse en gran número, destacan las nutrias y sobre todo la posible presencia, hasta ahora sin confirmar, del lince ibérico. 6.2.2 Los parques naturales Castilla-La Mancha tiene en la actualidad a 5 parques naturales, ver figura 6.1, y están distribuidos por todas las provincias, excepto en Toledo. En Guadalajara hay 3, en Albacete, 2, y en Ciudad Real y Cuenca, 1 en cada provincia. Hay que tener en cuenta que 2 de ellos se localizan a caballo entre 2 provincias, las lagunas de Ruidera, Albacete y Ciudad Real, y el Alto Tajo, Guadalajara y Cuenca.
Según la Ley 9.1999 de Castilla-La Mancha, los parques naturales son áreas naturales, poco transformadas por la ocupación o explotación humanas, que en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, posean unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente. El Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra es un extraordinario enclave fitogeográfico, dentro del término municipal de Cantalojas en el noroeste de Guadalajara, que fue declarado Sitio Natural de Interés Nacional en 1974 y Parque Natural en 1978. Este espacio protegido se ubica en el tramo más oriental del Sistema Central, en la Sierra de Ayllón, entre los ríos Lillas y Sorbe y como su nombre indica la declaración está fundamentada en la presencia de formaciones vegetales que haya relativamente extensas. Aunque de dimensiones modestas, 1.641 hectáreas, su valor es excepcional dentro de Castilla-La Mancha. A pesar de que en las cercanías se encuentren otros lugares donde los bosques de hayas se desarrollen también de modo notable, tal vez sea este el más representativo de los hayedos del Sistema Central que son, por otra parte, los más meridionales de España y casi de Europa. Los hayedos son bosques localizados habitualmente en las montañas de España septentrional y de Europa que poseen unas condiciones ambientales húmedas y frescas, que no suelen, por tanto, verse satisfechas normalmente en los climas mediterráneos. En estos bosques caducifolios, acompañando al haya, suelen verse tejos, acebos, servales, abedules, fresnos de montaña, robles, etc. Todos ellos elementos vegetales propios de ambientes atlánticos. Este parque ha sido mucho menos problemático que los otros. Las razones derivan de su propia naturaleza montañosa y forestal y de su localización relativamente aislada. De modo que ni se ha utilizado masivamente por el turismo, ni ha tenido especiales conflictos con usos agrícolas intensivos. No obstante, en los últimos años, durante la época otoñal, sí se está convirtiendo en un espacio particularmente atrayente para el turismo. Otro aspecto que lo diferencia positivamente de otros parques más conflictivos es que los terrenos son propiedad de la Junta de Comunidades, aumentando así la capacidad de maniobra en la gestión. El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera y alrededores está localizado entre las provincias de Albacete, Osa de Montiel, y Ciudad Real, Ruidera, Argamasilla de Alba, Alhambra y Villahermosa, en pleno campo de Montiel. Fue declarado Sitio Natural de Interés Nacional en 1933 y Parque Natural en 1979,1 extensión de 3.772 hectáreas. La principal singularidad de este espacio radica en la existencia de un conjunto de 15 lagunas separadas entre sí por una serie de barreras y terrazas tobáceas. Dispuestas a lo largo del curso del Alto Guadiana, representan uno de los escasos ejemplos de sistemas fluvio-lacustres vinculados a la precipitación de carbonatos. Por esto permiten valorarlo como uno de los espacios más espectaculares y únicos, no solo de la geografía castellano-manchega, sino de todo el territorio peninsular e incluso europeo. En el entorno de las lagunas es fácil diferenciar al menos dos tipos de cubierta vegetal: la propiamente mediterránea de dominios calizos y la vinculada a las áreas marginales de las lagunas y fondos de valle. La primera está compuesta por comunidades vegetales entre las que destacan los encinares acompañados de sabina albar en las áreas más elevadas de la altiplanicie montieleña. Junto a estas formaciones, enebros, coscojas, rómeros, turbiscos, jaras, tomillos, etc. constituyen el matorral predominante. En segundo lugar, las comunidades asociadas a un medio más húmedo están compuestas por carrizales, masegares, juncales y céspedes, además de por algunos árboles de ribera como álamos, chopos y algunos saucos. La vida animal está vinculada esencialmente a la lámina de agua. Distintas especies de peces y anfibios y, de manera especial, un gran número de especies de aves acuáticas, grullas, cormoranes, somormujos lavancos, ánades reales, fochas comunes, calamones comunes, etc. terminan por perfilar un espacio de notable riqueza paisajística y gran biodiversidad. Desgraciadamente, este espacio, sometido desde hace décadas a usos turísticos abusivos, también se caracteriza por una acusada degradación que aún no ha podido ser corregida actualmente en su totalidad, a pesar de su protección. El Parque Natural del Alto Tajo, declarado en mayo de 2000, se encuentra en el sudeste de la provincia de Guadalajara y noreste de la de Cuenca. Su principal valor está protagonizado por un impresionante cañón fluvial que el río Tajo ha labrado sobre las rocas calizas de las montañas del sistema ibérico. Sobre una importante superficie, que abarca numerosos términos municipales, se extiende el mayor espacio natural protegido de Castilla-La Mancha en la actualidad, con un total de 105.751 hectáreas. Entre sus valores geomorfológicos, sobresalen los profundos cañones y las estrechas hoces labradas por el Tajo y sus afluentes en sus tramos de cabecera sobre las superficies aplanadas de las parameras. La acción de las aguas sobre los materiales calizos del Cretácico proporciona buenos ejemplos de morfologías kársticas, entre los que destaca el Polje de Villanueva de Alcorón, el cañón del Alto Tajo, las hoces del río Gallo, o los numerosos ejemplos de manantiales y formas endokársticas. Son también interesantes las represas de travertinos a lo largo del curso del río Tajo. La vegetación está marcada por un claro predominio de las coníferas acompañadas, a veces, por algunas quercíneas. Mientras en las zonas culminantes de las parameras se extiende la sabina albar, en las zonas más escarpadas del cañón se suceden altitudinalmente el pino negral y el pino silvestre. Existen también repoblaciones de pino ródeno sobre áreas integradas por conglomerados y areniscas del Trías, que conviven con robles melojos mezclados con brezales y jarales.
A todos ellos les acompaña el quejigo en las zonas más bajas, los cuales entran en contacto en las zonas ribereñas con los bosques de galería, donde predomina el sauce junto con numerosas manchas de boj y gayuba. Desde el punto de vista faunístico, la existencia de amplios bosques, junto con ambientes rocosos y hábitats ribereños de muy buena calidad, permiten la presencia de una amplia variedad de especies. Entre todas ellas destacan algunos endemismos peninsulares como el desmán de los Pirineos o la cabra montés, la mejor población de nutria de CLM y una de las mayores y mejor conservada comunidad de rapaces de nuestra región. El Parque Natural del Barranco del Río Dulce, declarado en marzo de 2003, cuenta con un total de 8.348 hectáreas. Se localiza en el norte de Guadalajara, al sur de Sigüenza, Sauca, Torremocha del Campo, Algora y Mirabueno. Aunque este espacio presenta una concentración de valores naturales de todo orden, el principal elemento es un profundo cañón labrado por el río Dulce, afluente del Henares, sobre los materiales jurásicos y cretácicos de las típicas parameras calizas de Alcarria Alta. Este hecho proporciona un elevado interés geomorfológico a la zona por las distintas morfologías kársticas que ha logrado desarrollar, que contrastan fuertemente con la monótona paramera circundante. Entre ellas son destacables las profundas gargantas y hoces, hoz de Pelegrina, Barranco del Goyerio, las pequeñas ciudades encantadas, cercanías de Pelegrina, o las numerosas barreras travertínicas, como las que existen sobre el cauce del río Dulce. La cubierta vegetal más extendida está representada por una considerable masa de encinares, generalmente de porte arbustivo, que aparecen acompañados por enebros y sabinas negral y albar. En áreas con mayor humedal, generalmente en exposiciones de umbría, se desarrollan destacados quejigares con arcés, enebros, majuelos, y endrinos, a veces mezclados con el roble rebollo. Junto a estas especies arbóreas, aparecen también distintos tipos de matorrales espinosos, cambronares, aliagares, o melíferos, esplegares, tomillares. En las riberas fluviales, en contraste con las escarpadas laderas rocosas casi desprovistas de vegetación, se desarrollan hermosos bosques de galería, integrados por fresnedas con sauces o álamos blancos, junto con comunidades palustres integradas por juncales, carrizales y espadañales. La fauna, por su parte, destaca por la importancia de las especies adaptadas a la vida en roquedos y escarpes. Así pues, se puede encontrar en ese espacio una excelente representación de rapaces integrada por distintos tipos de águilas, perdicera, real, alimoches, buitres leonados o halcones peregrinos, que conviven con garzas, lavanderas o distintos tipos de anátidas vinculadas a los ecosistemas fluviales. El Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima es el más reciente de todos los declarados hasta la fecha, mayo de 2005. Localizado en el suroeste de la provincia de Albacete en los términos municipales de Cotillas, Molínicos, Riópar, Vianos, Villaverde de Guadalimar y Yeste, consta de una extensión de 19.192 hectáreas. Inserto en el dominio prebético de los sistemas béticos albacetenses, este espacio destaca especialmente por la abundancia de formas kársticas desarrolladas generalmente sobre los materiales calcáreos del Precático. Estos roquedos, fuertemente plegados por la orogenia alpina, presentan un relieve culminante aplanado por superficies de erosión terciarias que han facilitado la karstificación de los macizos. Esto ha dado lugar a grandes calares en los que se desarrollan extensos campos de dolinas y ubalas o interesantes complejos endokársticos. Dentro de estos últimos destaca la Cueva de los Chorros, la mayor del sur de la península ibérica, donde se ubica el nacimiento del río Mundo, afluente del río Segura, en una surgencia kárstica, de gran relevancia geomorfológica, botánica y paisajística. Junto al relieve, su notable diversidad vegetal sitúa este espacio entre uno de los más singulares y ricos de España y de Europa, con más de 1.500 especies en su catálogo florístico y numerosos endemismos, fruto de la gran cantidad de ecosistemas presentes. Son importantes las formaciones de coníferas integradas por Pinus nigra en las zonas más elevadas, junto con los bosques de frondosas compuestos esencialmente por encinas y quejigos, aunque con apariciones esporádicas de roble rebollo. Además, se les suman los distintos tipos de matorrales relacionados con estos ecosistemas vegetales. Asimismo, hay que destacar la presencia de microhábitats de gran riqueza y biodiversidad, los asociados a los numerosos ríos y arroyos de la zona y a los bosques relícticos eurosiberianos de encabes más umbrosos y húmedos, con especies más propias de latitudes septentrionales. Finalmente, la fauna termina de perfilar un espacio de sobresaliente biodiversidad. Con un amplio catálogo faunístico, este parque destaca también por el gran número de aves, tanto nidificantes, como de paso. Entre ellas sobresalen las rapaces como el águila perdicera, el águila real, el buitres leonado, los halcones, los azores, etc. Los mamíferos más importantes están representados por colmadrejas, turones, garduñas, tejones, jinetas, nutrias, así como por ciervos, muflones o cabras montesas, a los que se le une la probable presencia del lince. 6.2.3 Las reservas naturales. Las reservas naturales representan en estos momentos la tercera figura de protección en Castilla-La Mancha con más espacios declarados, 15, después de las microrreservas y los monumentos naturales. Según la Ley 9.1999 de Castilla-La Mancha, las reservas naturales son espacios naturales cuya creación tiene por finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial. Repartidas por las 5 provincias, figura 6.2, los principales valores naturales de esta figura se han centrado en la protección de distintos tipos de lagunas localizadas predominantemente en la llanura manchega.
La mayoría forma parte del conjunto de 28 humedales a los que la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente ha ido dotando desde 1996 de un plan de ordenación de los recursos naturales, dada la singularidad y fragilidad de sus ecosistemas. Muchos de ellos, además, habían sido incluidos por la UNESCO dentro de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda en 1981 y forman parte, desde 1993, del Convenio sobre Humedales de Importancia Internacional como Hábitats para Aves Acuáticas, Ramsar. En general, estos espacios lagunares se caracterizan por formar parte de los mejores ejemplos peninsulares de humedales estacionales ubicados en áreas de gran planitud y escasas precipitaciones. En la mayoría de los casos estas lagunas están catalogadas como endorreicas y salinas o hipersalinas, por una composición de sus aguas rica en sales que, debido a los procesos de encharcamiento y desecación a las que son sometidas, explica las características tonalidades blancas que destacan en el paisaje. Estas áreas encharcadas, aún sometidas a procesos de marcada estacionalidad, normalmente anual, pero que puede extenderse a períodos más largos de sequía, son espacios de gran interés biológico por las numerosas especies animales y vegetales que se han adaptado a vivir en ellas. Destaca en este sentido, desde el punto de vista vegetal, tanto la vegetación acuática como la perilagunar, integrada habitualmente por pastizales salinos y matorrales halófilos, con algunas especies florísticas catalogadas como en peligro de extinción y de interés especial. Asimismo, hay que resaltar la importancia de la avifauna acuática y esteparia que encuentra en estos lugares una zona de nidificación o de paso en las rutas migratorias, determinante, en muchos casos, para algunas especies especialmente amenazadas. Además, existen otros humedales de génesis y funcionamiento diferentes a los anteriores como el complejo lagunar de Arcas, asociado al funcionamiento kárstico de más de 30 dolinas y ubalas, o las Navas de Malagón, ubicada al pie de sierras paleozoicas y rodeada por un anillo de tobas volcánicas. Junto a ellos integran el conjunto de reservas naturales otros 3 espacios: los cañones fluviales del río Cabriel, con sus espectaculares morfologías de cuchillos, cárcavas y hoces; las cumbres de las sierras albaceteñas de las Cabras y Taibillas, por su interés botánico y geológico; y las cumbres más elevadas de la región, ubicadas en la Sierra de Ayllón, Guadalajara, y representadas por Pico Lobo, Cebollera y Cerrón, donde aparecen las únicas manifestaciones de glaciarismo cuaternario en Castilla-La Mancha. 4. Las microrreservas. Castilla-La Mancha ha venido declarando recientemente un gran número de microrreservas, 43, repartidas por sus 5 provincias y orientadas a la protección de especies de flora o fauna, figura 6.3. Según la Ley 9.1999 de Castilla-La Mancha, las microrreservas son espacios naturales de pequeño tamaño que contienen hábitats raros, o bien conforman el hábitat de poblaciones de especies de fauna o flora amenazadas, resultando especialmente importante su protección estricta. Así pues, esta figura puede considerar la hermana menor de las reservas naturales, como se ha señalado en el número 11 de la revista Medio Ambiente Castilla-La Mancha, 2004-2005, dedicada íntegramente a las microrreservas. Estos pequeños espacios, de alto valor natural, poseen en muchos casos alguna característica geoecológica sobresaliente, que le confiere su singularidad, elevada humedad, importante salinidad, etc. Y hace que destaquen del contexto geográfico en el que se ubican que, en ocasiones, suele estar bastante deteriorado por la explotación humana. En la citada revista de Medio Ambiente las microrreservas se han clasificado en bonales o trampales, saladares, lagunas, hábitats de flora amenazada y refugios de quirópteros, murciélagos. Actualmente, la provincia de Ciudad Real es la que reúne mayor número de microrreservas, sobre todo de bonales y de cuevas refugios de quirópteros. 5. Las reservas fluviales. La Junta de Castilla-La Mancha ha declarado hasta el momento 5 reservas fluviales, distribuidas por Guadalajara, Toledo y Ciudad Real, figura 6.4. Según la Ley 9.1999 de Castilla-La Mancha, son reservas fluviales aquellos espacios naturales de carácter lineal que contienen ecosistemas dependientes de ríos y arroyos, de régimen permanente o estacional, que se considere necesario proteger por el grado de conservación, la singularidad o la importancia global de sus biocenosis, o bien por la presencia notable de especies de fauna o flora amenazadas o de hábitats raros. Estas reservas fluviales se pueden agrupar en 2. Por un lado, las 3 situadas en el oeste de CLM, Toledo y Ciudad Real, asociadas al zócalo hercínico, donde predominan los paisajes vegetales del monte Mediterráneo silicícola y, por otro, las 2 reservas que se encuentran en la provincia de Guadalajara. Una de ellas en la campiña y la otra en las cercanías de la Sierra del Alto Rey. Los valores naturales de estos espacios se organizan alineados en torno a los ejes fluviales, constituyendo ecosistemas y paisajes ribereños originales por la elevada humedad de estos ambientes y que destacan de su entorno mucho más seco y generalmente pero conservado. Las formaciones vegetales más significativas son fresneras, saucedas, aliseras, chopetas, tarayares, brezales higrófilos, cañaverales, etc. En ciertos casos, incluso, la vegetación se compone de bosquetes, matorrales o prados higroturbosos de tendencia atlántica o eurosiberiana, como en el caso de la Abedular de Río Frío o de la reserva del río Pelagallinas en el norte de Guadalajara. En la fauna sobresale la presencia de ciertos mamíferos, como la nutria o el gato montés, de aves como el águila real o imperial, el buitre negro, azor, milano real, etc. Además, algunas de estas reservas constituyen zonas de distribución del lince o se integran en algunas cepas, zonas de especial protección para las aves.
Otras se han distinguido, asimismo, por las comunidades de peces, como la trucha común, río Pelagallinas, o el barbo comizo y la boga de río Tajo en Zorita de los Canes. En algún caso, sotos del río Guadallerbas y arenales del baldío de Velada, hay que resaltar, asimismo, el valor del elemento geomorfológico que aparece en su propia denominación, la presencia de arenales de origen eólico. 6. Los monumentos naturales. Castilla-La Mancha cuenta en la actualidad con un notable número de monumentos naturales, relacionado mayoritariamente con aspectos geológicos y geomorfológicos y concentrados en estos momentos básicamente en Ciudad Real y Cuenca, figura 6.4. Según la Ley 9.1999 de Castilla-La Mancha, los monumentos naturales son espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una atención especial. Y además, como sigue manifestando más adelante la ley, esta figura se relaciona más con las formaciones geológicas y paleontológicas y demás elementos de la gea que reúnan un interés especial. La mayor parte de los monumentos naturales se corresponden con dos dominios geológicos y geomorfológicos bien marcados. Por un lado, con el volcanismo del campo de Calatrava y de territorios cercanos como el Valle de Alcudia, en la provincia de Ciudad Real. Y por otro, con los relieves y modelados kársticos del sistema ibérico en Cuenca. 6.2.7. Los paisajes protegidos. Hasta ahora solo se ha declarado un espacio bajo esta figura de protección, que es la Chorrera de Horcajo, situado en el término municipal de Horcajo de los Montes en el noroeste de la provincia de Ciudad Real, justo en el límite suroeste del Parque Nacional de Cabañeros, figura 6.4. Según la Ley 9.1999 de Castilla-La Mancha, son paisajes protegidos aquellos lugares concretos del medio natural que, por sus valores estéticos y culturales, sean merecedores de una protección especial. El arroyo de la Chorrera forma una cascada relativamente importante en este espacio al cortar los duros roquedos de cuarcita del Ordovícico inferior, Paleozoico. La presencia de las aguas y el escarpe topográfico organizan un hábitat fresco y húmedo donde viven especies de tendencia eurosiberiana como acebos, abedules, arraclanes, brezos de turbera, etc. 6.3. Conclusión. Además de los espacios naturales protegidos que se han considerado en este trabajo y que son denominados exactamente de esta forma, hay otros espacios contemplados en la Ley de Conservación de la Naturaleza de CLM de 1999 que se llaman zonas sensibles. Estas comprenden esencialmente las zonas de especial protección para las aves, cepas, los lugares de importancia comunitaria y las zonas especiales de conservación, LICS y CEX, las áreas críticas para la conservación de especies amenazadas, las áreas forestales, los refugios de fauna y los refugios de pesca. De modo que, en Castilla-La Mancha, los espacios naturales protegidos y las zonas sensibles configuran la red regional de áreas protegidas. La comunidad autónoma continuará en el futuro su dinámica de declaración de espacios protegidos 27, dado el contexto en el que se encuentra la sociedad actual. Tal vez, sea esta la única posibilidad de preservar espacios naturales en esta época en la que las transformaciones son rápidas y, a veces, muy agresivas con el medio natural. Aunque mayoritariamente, como ha pasado en toda España, son los elementos biológicos y, sobre todo, la fauna la que ha tenido un lugar predominante a la hora de proteger espacios naturales, la vegetación e incluso los elementos geológicos y geomorfológicos están siendo tomados en consideración cada vez más. Como es natural, para preservar las especies de fauna, flora o la vegetación resulta vital mantener los hábitats en los que viven y en realidad diríamos que habría que proteger más bien los territorios o los paisajes en conjunto.